te voy a contar algo que todavía me cuesta creer que haya pasado. Y lo peor es que, cuando pasó, yo no tenía ni idea de lo que estaba viendo. Fue un martes cualquiera, uno de esos días grises en Madrid donde el cielo parece que se queda colgado de un hilo. Yo salía del curro, eran casi las 8, y decidí parar en un bar de Lavapiés a tomar algo. No porque tuviera sed, sino porque no quería llegar a una casa. ¿Sabes esa sensación? Que no pasa nada grave, pero hay algo raro en el ambiente. Como si tu casa ya no fuera del todo tuya. Pido una caña, me siento en la barra, y mientras espero, veo a una pareja en una mesa al fondo. Ella de espaldas, él de frente. El tipo no era nadie que yo conociera, o eso creía. Tendría unos 40, camisa remangada, reloj caro. Estaba riéndose, tocándole la mano a la mujer. Muy pegados. Había algo en el que me resultaba raro. No por cómo se comportaba, sino por cómo ella reaccionaba. Y entonces ella giró un poco la cabeza para decir algo al camarero. No la vi del todo, pero lo suficiente para que me diera un vuelco el pecho. Era mi mujer. Tío, te juro que al principio pensé, no puede ser. Estaba demasiado lejos, y solo la vi de perfil. Pero tenía ese mechón que siempre se le cae al lado izquierdo, ese gesto raro con la boca cuando habla, y llevaba esa bufanda azul que solo usa cuando se arregla. Y créeme, no se arregla para mí desde hace tiempo. Mi primer impulso fue levantarme. Ir directo. Decir qué coño está pasando aquí. Pero me quedé clavado. Literalmente congelado. Porque justo en ese momento, él le apartó un mechón del pelo y le dijo algo al oído. Y ella se rió. Esa risa suya que yo no escuchaba desde hacía meses. No me moví. No por miedo. Era otra cosa. Era como si mi cerebro estuviera intentando buscar otra explicación. ¿Un primo? ¿Un compañero de trabajo? ¿Un cliente? ¿Una broma? Pero mi instinto, ese hijo de puta que nunca falla, me gritaba lo contrario. Ese tío es alguien más para ella. No me acerqué. No hice nada. Pagué la caña sin tocarla y me fui andando hasta casa, como un zombi, con la cabeza dándome vueltas. Al llegar, ella no estaba. Ni rastro. Me duché, me metí en la cama sin cenar, y fingí dormir cuando llegó, casi a la 1. Me dio un beso rápido en la frente. Yo seguí inmóvil. No dormí nada. Esa imagen de ella con él no se me iba de la cabeza. A la mañana siguiente, actué como si nada. Preparé el café. Le pregunté si había dormido bien. Me dijo que sí, que se le hizo tarde en el gimnasio. Sonrió. Esa sonrisa que, ahora lo entiendo, usaba cuando me estaba mintiendo. Y aquí viene lo curioso, no me puse a espiarla, ni revisé su móvil, ni nada de eso. Porque ya lo sabía. Mi cuerpo lo sabía. Lo había visto. Y lo más jodido de todo no fue verla con él. Fue lo fácil que fue para ella volver a casa, mirarme a los ojos, y hacer como si nada. No sé si alguna vez has sentido esa mezcla de rabia, vergüenza y dolor. Porque es eso, vergüenza. Saber que tú estás en una película donde todos conocen el final menos tú. Y que el personaje del pringado, del que no se entera, lo estás interpretando tú sin saberlo. Pasaron 2 días. No dije nada. Me comporté como si no hubiera visto nada. Pero cada segundo que pasaba, cada buenos días, cada beso en la mejilla, me sonaban más falsos que un billete de 3 euros. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. Era viernes por la tarde, y Clara, sí, así se llama, me escribió diciéndome que iba a pasarse por la librería de siempre a recoger un pedido y que luego iría al Carrefour a comprar cosas para la cena. Que si necesitaba algo. Le dije que no, que ya pararía yo a por unas cervezas. En cuanto se fue,
cogí el coche. No para seguirla, sino para ir al bar. A ese bar. Al de lavapiés. Algo dentro de mí me empujaba. No sé si fue instinto, locura o necesidad de volver a ver ese escenario con claridad. Y ahí estaba. Él. Sentado en la barra. Solo. La misma camisa. El mismo reloj. El mismo gesto confiado. Y entonces me di cuenta de algo que me dejó helado. Ya lo había visto antes. No solo en ese bar. Lo había visto en una foto del despacho de Clara. Una vez, mientras le ayudaba a montar una estantería, se le cayó un portafolios y se abrió por accidente. Dentro había un dossier de su centro de trabajo, con fotos de una actividad de grupo. Ella salía con varios compañeros, y él, ese cabrón de la barra, salía al lado de ella, abrazándola por la espalda. Un compañero del centro, el nuevo terapeuta, me dijo. Sonriendo. Ese fue el día que lo conocí, sin saberlo. Pasaron 2 semanas desde que la vi con él en el bar, y aunque a veces intentaba convencerme de que había sido una alucinación, el pensamiento seguía dando vueltas en mi cabeza. No dejaba de pensar en sus gestos, en cómo su cuerpo se relajaba en presencia de ese tipo, como si lo conociera de toda la vida. Aunque no había evidencia tangible, mi intuición ya estaba alerta. Cada vez que Clara hablaba de sus compromisos laborales o de sus nuevas dinámicas con algunos compañeros, sentía que algo no cuadraba, que algo se me escapaba. Fue el miércoles por la noche cuando, después de cenar, sentí que ya no podía ignorarlo más. Clara estaba en el salón viendo una serie que a mí no me interesaba, como siempre. Yo me quedé en la cocina, dándole vueltas a todo lo que había visto y sentido. Y ahí fue cuando lo decidí. Iba a buscar respuestas. No sabía si tenía el valor de confrontarla, pero sí sabía que ya no podía vivir con esa inquietud que me estaba devorando por dentro. Me levanté, fui hasta el salón y me senté en el sofá junto a ella, sin decir nada al principio. Estuve observándola, buscando algún cambio en su rostro, algún indicio de culpa o incomodidad. No vi nada. Estaba tan tranquila, tan ajena a lo que estaba pasando en mi cabeza, que me resultaba todavía más doloroso. Pensé que si podía ver alguna fisura en su actitud, si podía descubrir algo en su mirada, tal vez todo este tormento tendría sentido. Pero no. Nada. Clara siempre fue buena ocultando sus emociones. Clara, dije, finalmente rompiendo el silencio que había estado ahogándome, tengo que hablar contigo. Ella me miró, apagó la televisión y, como si todo fuera una conversación normal, me sonrió. ¿Qué pasa, cariño?, me preguntó, sin dejar de mirar mi cara, como si intentara adivinar por dónde iban los tiros. Y es que yo no podía ocultar mi ansiedad, no podía esconder lo que ya llevaba días sintiendo. No podía disimular la idea que me rondaba en la cabeza, que había ido creciendo hasta convertirse en una certeza. Y aunque no quería creerlo, sabía que lo que estaba por descubrir lo cambiaría todo. No sé qué está pasando entre nosotros, pero creo que algo no va bien, respondí, intentando sonar lo más calmado posible. Clara me miró con una mezcla de desconcierto y sorpresa. ¿A qué te refieres?, me preguntó, como si la palabra problemas fuera algo completamente ajeno a nuestra relación. Lo que quiero saber es si hay algo que me estás ocultando, dije sin rodeos. No me importaba ser brusco en ese momento. Ya estaba cansado de esa incertidumbre que me consumía. He visto muchas cosas que no entiendo. Comportamientos raros, cosas que no encajan, y la verdad es que no puedo dejar de preguntarme si hay algo que me estás escondiendo. Su rostro cambió ligeramente. No se vio nerviosa, pero la incomodidad se percibió en sus ojos, como si le costara encontrar la respuesta que se esperaba de ella. Su expresión pasó de la sorpresa al desconcierto, como si intentara leer en mi rostro la magnitud de lo que le estaba diciendo.
A continuación, comenzó a hablar de forma calmada, aunque se notaba que las palabras le costaban más de lo normal. No sé qué estás viendo, Rubén, dijo, con esa tranquilidad que tanto la caracterizaba cuando quería evitar un conflicto. Sabes que he estado muy ocupada en el trabajo. Las cosas no están siendo fáciles últimamente. Todos tenemos épocas difíciles. No me convenció. No me convenció porque ya había pasado por todas esas excusas antes. Porque sabía que sus palabras sonaban vacías, como algo aprendido y repetido sin realmente implicarse en lo que estaba ocurriendo. ¿Y qué pasa con el tipo del bar?, le pregunté de golpe, observando cómo su rostro palidecía ligeramente. No me vayas a decir que es un amigo más o un compañero del trabajo. Lo he visto con mis propios ojos. Se quedó en silencio. Por unos segundos, su mirada pasó del desconcierto a una especie de angustia contenida. La vi morderse el labio inferior, como si estuviera buscando las palabras adecuadas para decirme lo que yo ya sabía. No dijo nada. Miró hacia otro lado, y eso fue suficiente para darme la respuesta que ya esperaba, aunque no quería aceptarlo. No sé qué viste, Rubén, murmuró finalmente, con un suspiro profundo. Luis es solo un compañero del trabajo. Algo más cercano, pero no lo que estás pensando. La frase no me convenció, y de hecho, me sonó aún más como una mentira. El tono de su voz no era el mismo que tenía antes. Había algo en su actitud que no era honesto. Yo no supe qué hacer. La rabia y la tristeza se mezclaban en mi interior y me sentí impotente, como si no tuviera control sobre nada. Había esperado una respuesta diferente, tal vez algo que aliviara mi mente, pero lo que había recibido era una confirmación de mis peores temores. Pero no quería darme por vencido. No quería quedarme con esa sensación de derrota. Lo que estás diciendo no tiene sentido, Clara, le respondí, tratando de que mi voz no se quiebres. Estás minimizando lo que está pasando. Sé lo que vi, y sé lo que esto significa. No estoy tonto. No soy un niño. Así que dime la verdad. Un silencio incómodo llenó la habitación. Me senté en el borde del sofá, sintiendo como el aire se volvía espeso, casi imposible de respirar. Clara no movía ni un dedo. Parecía más perdida en sus pensamientos que en cualquier otra cosa, y eso, para mí, era un indicio de que estaba buscando una forma de librarse de la culpa. Está bien, dijo al final, sin mirarme. Es cierto que algo ha pasado, Rubén. Pero no es lo que tú crees. Entonces, como si algo se hubiera roto, ella empezó a contarme lo que había estado sucediendo. Había tenido una relación con Luis durante los últimos 3 meses. No era algo planeado ni buscado, según ella, pero de alguna manera, las cosas se fueron dando. No sabía si sus palabras eran sinceras o si solo intentaba calmarme, pero por el tono de su voz y su postura, algo en mí me decía que las palabras que estaba escuchando eran la cruda realidad. Cuando terminó, me sentí como si el suelo se hubiera desplomado bajo mis pies. No podía creer lo que acababa de escuchar. No podía aceptar que, mientras yo creía que tenía una familia feliz, ella había estado con otro hombre. Mis emociones se mezclaban de tal manera que no sabía si llorar, gritar o simplemente quedarme en silencio. ¿Por qué?, le pregunté, mi voz temblorosa. ¿Por qué lo hiciste? Clara me miró, casi con desdén. Porque no sentía lo mismo por ti, Rubén. No desde hace mucho tiempo. No quería decírtelo, no quería hacerte daño, pero lo que sentíamos ya no era lo mismo. Nos distanciamos, y lo de Luis, simplemente pasó. El dolor que sentí fue insoportable, ¿sabes esa sensación cuando sientes que todo lo que has construido se desmorona en tus manos? Pues eso fue lo que sentí en ese momento. La rabia, el dolor, la impotencia, todo se mezclaba en mi interior. Me sentía como si no hubiera conocido a la persona con la que llevaba 8 años.
No puedo decir que me sorprendiera la respuesta de Clara. A pesar de las palabras, a pesar de sus intentos de parecer sincera, algo dentro de mí ya lo había previsto. De alguna manera, mi mente lo había aceptado antes que mi corazón. Lo que realmente me devastaba no era el hecho de que me hubiera engañado, ni siquiera el qué, el cómo, ni el cuándo. Era que, de alguna forma, ya no la conocía, ya no podía confiar en ella. Toda la estructura de mi vida se había resquebrajado en una conversación en el salón de nuestra casa, donde me confesó lo que yo ya sabía, pero nunca quise escuchar. No sabía cómo reaccionar. Me quedé allí, sentado en el borde del sofá, con la mirada fija en el vacío. Mis manos estaban frías. No podía moverme. Clara permaneció de pie, esperando algo de mí. Esperaba una reacción, quizás una discusión, una pelea. Pero yo no sabía qué decir. No podía creer que todo lo que pensaba que conocía de ella, todo lo que creía que era nuestro matrimonio, se hubiera ido a la basura. No era solo el hecho de que me hubiera traicionado. Era el hecho de que ya no había nada genuino en lo que decía. Todo lo que había sido real para mí parecía ser una fachada. Rubén, por favor, no me mires así. No quería que todo esto pasara, pero pasó, dijo, con la voz quebrada, como si buscara mi comprensión. No sé qué esperas de mí. No sé cómo hacer que esto se solucione. La miré finalmente, no sabía si mis ojos mostraban rabia o dolor. Probablemente ambas cosas. No sabes cómo solucionarlo, después de todo lo que has hecho, ¿cómo esperas que te entienda? ¿Cómo esperas que lo arreglemos? No hay solución, Clara, no después de esto. Mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba, y sentí como la ira comenzaba a ascender. No podía soportarlo, no podía quedarme allí escuchando sus excusas. Me dices que no sabes cómo solucionarlo, pero ¿acaso pensaste en todo esto cuando estabas con él, o no lo pensaste? Ella no respondió de inmediato. Sus ojos empezaron a llenarse de lágrimas, pero no me importaba. El dolor y la furia me cegaban. Lo que siento por Luis no es lo que sentí por ti, me dijo finalmente. Pero no podía evitarlo. No es algo que haya buscado, Rubén, de verdad, solo, pasó. Solo pasó, eso es lo que me vas a decir, solo pasó, y yo qué, Clara, yo soy el que está aquí esperando que me expliques todo esto mientras tú sigues viviendo tu vida, ¿qué se supone que debo hacer ahora? ¿Seguir aguantando tus mentiras, vivir así? No podía dejar de hablar, no podía dejar de expresar todo lo que llevaba dentro. Cada palabra que salía de mi boca era una mezcla de desesperación y rabia. No era solo la infidelidad lo que me destrozaba, sino el cómo me estaba tratando. La falta de remordimiento, la facilidad con la que intentaba maquillar todo. Clara no estaba dispuesta a pelear por mí, por nosotros. Estaba tan centrada en sus propios sentimientos que no le importaba lo que a mí me pasaba. Y eso me dolía aún más. Rubén, sé que te he fallado, y me duele verte así. No sabes lo que estoy pasando, lo difícil que ha sido para mí, pero no puedo cambiar lo que hice, me respondió, su voz quebrándose al final. No sé qué más decirte, no sé si hay algo que pueda decir que lo haga mejor. ¿Qué? ¿No sabes qué decir? ¿De verdad me estás diciendo eso ahora, después de todo lo que has hecho? No quiero más excusas, Clara. No sé ni siquiera por qué sigo sentado aquí escuchándote. Me levanté de golpe. No podía más. Necesitaba alejarme de esa situación, de esa casa. Pero, al mismo tiempo, algo en mí quería seguir escuchando, quería seguir preguntando, como si el escuchar sus respuestas pudiera, de alguna manera, arreglar lo irreparable. No quiero más palabras vacías, Clara. Necesito saber si esto tiene alguna solución o si es el final para nosotros. Porque yo no puedo seguir viviendo en esta mentira. Clara se acercó un paso, alargó la mano como si fuera a tocarme, pero yo retrocedí.
No sé si esto se puede arreglar, Rubén, dijo, casi susurrando. Sé que te he fallado, pero también sé que no quiero perderte. No quiero perder lo que teníamos. Lo que teníamos. ¿Qué teníamos, Clara? Lo que pensaba que teníamos. No puedo creer que estés tan tranquila, que me hables de lo que teníamos como si fuera algo que ya no importa. Esto no es algo que puedas arreglar con palabras. Me sentí completamente agotado. Me senté de nuevo en el sofá, sin saber qué hacer, con la cabeza llena de ruido. Clara, de pie frente a mí, no sabía qué hacer tampoco. No sabía si debía seguir pidiendo perdón, si debía seguir insistiendo. No podía ver en sus ojos nada que me hiciera pensar que entendía el daño que me había hecho. Yo esperaba algo más, algo real, algo que fuera más allá de las palabras. ¿Y qué se supone que haga ahora?, pregunté, casi en un susurro, como si no quisiera saber la respuesta. ¿Me dices que lo sientes y yo debo seguir como si nada? No sé ni por dónde empezar, Clara. No sé si te amo. No sé si te odio. No sé si esto se puede salvar. Clara no respondía. Se quedó quieta, observándome, como si estuviera esperando que yo diera el siguiente paso. Yo ya no podía más. No podía seguir atrapado en esta maraña de emociones contradictorias. El dolor y la frustración me estaban consumiendo, y no quería seguir arrastrándome en una relación que ya no me daba nada. ¿Qué esperas de mí, Clara? ¿Que te perdone? ¿Que lo olvide? Ella comenzó a llorar en silencio, pero sus lágrimas no me llegaron. Ya no podía seguir siendo el que aceptaba, el que perdonaba. No quiero perderte, dijo entre sollozos. Pero entiendo si no quieres seguir conmigo. En ese momento, no supe qué decir. Ni siquiera sabía si quería seguir. Todo lo que conocía, todo lo que pensaba que era seguro, se había desvanecido. Estaba perdido. Y no sabía si encontraría el camino de vuelta. Las horas siguientes fueron una mezcla de silencio y palabras vacías. Clara no dejó de insistir en que lo sentía, en que todo había sido un error, en que lo que sentía por mí seguía siendo real, pero algo dentro de mí ya había cambiado. No la miraba igual, ni siquiera la escuchaba de la misma manera. La rabia y la decepción me embriagaban, y aunque no sabía cómo iba a manejarlo, sabía que no podía quedarme ahí, haciendo como si nada. No podía seguir con ella, ni siquiera si lo intentaba. No quería quedarme en esa vida, en esa mentira que me había estado tragando durante meses, años incluso. Ella siguió hablando, tratando de justificar su relación con Luis, como si sus palabras pudieran devolverme a la realidad que conocía. Pero ya no podía escucharla. Yo sabía que el daño estaba hecho, y no había palabras que pudieran repararlo. No había vuelta atrás. Sin embargo, me quedé allí, quieto, escuchándola sin escuchar. Porque lo que en realidad estaba dando vueltas en mi cabeza era cómo hacer que entendiera el dolor que me había causado. Y no me importaba si el resultado era la destrucción total de lo que alguna vez fue nuestro matrimonio. La necesidad de venganza, de justicia, era más fuerte que cualquier intento de redención que ella pudiera ofrecer. Cuando se hizo tarde, Clara finalmente se fue a dormir, aunque sus palabras seguían resonando en mi cabeza. No podía conciliar el sueño. Me levanté varias veces, caminando por la casa como un espectro, tratando de calmar el torbellino de emociones que me asfixiaba. La sensación de haber sido traicionado de tal manera no se iba a borrar fácilmente. Al principio pensé que lo mejor sería simplemente irme, desaparecer, dejarla atrás y reconstruir mi vida. Pero la rabia que sentía no me dejaba pensar con claridad. Necesitaba algo más. Necesitaba hacerle sentir lo que yo estaba sintiendo. Y aunque sabía que podía destruir todo a su alrededor, me di cuenta de que también podía hacer algo que la dejaría más rota de lo que jamás imaginó. Era un plan sencillo, pero eficaz. Sabía que Clara seguía en contacto con Luis.
No podía ser otra cosa. Aunque no lo dijera abiertamente, los indicios estaban allí. Los mensajes, las llamadas, las actitudes que no podía dejar de notar. Así que decidí hacer algo que, aunque cruel, me pareció justo. Iba a hacerle creer que todo podía volver a la normalidad. Que podía seguir su vida como si nada hubiera pasado, pero con un detalle crucial: yo también iba a estar presente, pero de una manera diferente. Durante los días siguientes, Clara parecía haber aceptado que no podía salvar lo que habíamos tenido. La vi resignada, buscando excusas para seguir adelante. Pero en su mirada aún había algo de incertidumbre, como si esperara que yo cediera, que todo volviera a ser como antes. Yo no lo iba a permitir. Cada vez que la veía, me preguntaba cómo había podido ser tan ciega. Estaba atrapada en su propio juego, pero ahora era mi turno de mover las piezas. Decidí contactar con Luis. Lo busqué por internet, encontré su número, y no tardé en mandarle un mensaje. No me interesaba hablar con él de una manera educada o cordial. Lo que quería era mostrarle que yo sabía todo, que no estaba dispuesto a dejar que se saliera con la suya sin consecuencias. En ese mensaje le dije que tenía algo importante que discutir con él y que nos viéramos en un lugar neutral. No sabía cómo iba a reaccionar, pero sabía que la confrontación era necesaria. Si no lo hacía, nunca podría seguir adelante. El día de la cita, me dirigí al café donde habíamos quedado, mi estómago lleno de nervios. No estaba seguro de qué esperaba de esta conversación, pero sí sabía que necesitaba respuestas. Quería ver en sus ojos lo que él pensaba de todo esto. Quería saber si realmente había estado enamorado de Clara o si solo había sido una distracción. La verdad me importaba más que cualquier otra cosa en ese momento. Llegué antes que él. Me senté en una mesa cerca de la ventana, esperando. Cuando entró, me reconoció al instante, pero no parecía sorprendido. Supongo que ya se había imaginado que lo iba a enfrentar en algún momento. Se sentó frente a mí sin mediar palabra, y me miró fijamente, como si estuviera esperando que yo hablara primero. Yo no perdí la calma. Mi objetivo no era asustarlo ni intimidarlo. Quería que él entendiera lo que había hecho. Y lo haría a mi manera. ¿Sabías que yo sabía sobre ti, Clara?, le pregunté directamente. Él no respondió de inmediato. Su rostro mostró una mezcla de sorpresa y resignación, pero no dijo nada. Claro que lo sabías, continué, viéndolo bien. Sé que estabas con ella cuando yo no estaba. Sé que no solo fue un desliz. Fue algo planeado, algo que fue creciendo hasta convertirse en lo que es ahora. Y tú sabías que yo no me iba a enterar. Pero aquí estamos. Yo me enteré, y ahora quiero que entiendas una cosa: no soy un tonto. Luis intentó hablar, pero lo interrumpí. No. No quiero oírte. Ya lo sé todo. Lo que quiero es que sepas que no vas a salir impune de esto. No va a haber ni una palabra más sobre él, lo siento, ni sobre él, fue un error, porque ya no me importa. Lo que quiero es que sientas lo que yo sentí. Y no hablo de un simple dolor. Hablo de destrucción. El café estaba lleno de gente, pero en ese momento parecía que solo quedábamos nosotros dos. Luis se quedó en silencio. Probablemente no esperaba esta clase de conversación. La mirada de desconcierto en sus ojos me dijo todo lo que necesitaba saber: no estaba preparado para lo que estaba por venir. Sabes, Luis, siempre creí que lo peor sería el hecho de que mi mujer me hubiera traicionado, le dije, levantándome de la mesa. Pero lo peor de todo es que nunca me di cuenta. Lo peor es que me creí todo. Que pensaba que todo estaba bien, que éramos felices. Y tú, mientras tanto, le dabas lo que yo no podía darle. Ahora, quiero que sepas que yo voy a hacer lo mismo. Y no te preocupes, no te lo voy a hacer a ti, sino a ella. Ya está todo dicho,
pero la lección va a ser mía y de ella. Con esas palabras, me levanté y dejé el café. No tenía ni idea de qué haría después, pero algo dentro de mí me decía que debía ir a casa. No para reconciliarme, no para darle explicaciones, sino para seguir adelante. Para que Clara entendiera lo que su mentira había provocado. Regresé a casa sintiendo una mezcla de calma y frustración. No sabía qué esperaba al hablar con Luis, tal vez una disculpa, tal vez algún tipo de arrepentimiento, pero lo que obtuve fue simplemente una especie de indiferencia. Nadie en esta historia parecía dispuesto a asumir la magnitud de lo que había ocurrido. Yo estaba perdido entre la necesidad de justicia, de hacerle ver a Clara lo que había hecho y, al mismo tiempo, el profundo dolor de saber que ya nada sería igual. Mi cabeza daba vueltas y más vueltas, pero algo dentro de mí me decía que ya era hora de enfrentar la última parte de todo esto. Entré en casa sin hacer ruido. Clara no estaba en el salón, y por un momento, pensé que tal vez había salido. Me acerqué a la habitación, esperando verla allí, pero el silencio de la casa me golpeó más fuerte que nunca. Me senté en el borde de la cama, mirando las paredes blancas que alguna vez me resultaron reconfortantes. Ahora, cada rincón parecía estar lleno de secretos que no podía ignorar más. No la llamé. No grité su nombre como en otras ocasiones. Solo me quedé allí, esperando a que ella entrara. No sabía si estaba lista para hablar, si había alguna posibilidad de que ella pudiera asumir lo que había hecho, o si, como había pasado tantas veces, volvería a intentar justificarlo todo. Finalmente, la escuché entrar por la puerta, y su paso ligero me dijo que estaba nerviosa. No tardó en aparecer en el umbral de la puerta. Me miró durante un largo rato, como si esperara que yo dijera algo. Yo no tenía ni idea de qué decir, no sabía si había alguna palabra que realmente pudiera expresar lo que sentía, ni siquiera si había algún tipo de consuelo que pudiera darle. La única verdad era que, después de todo lo que había pasado, ya no la veía de la misma manera. Ya no confiaba en ella. Y, tal vez, ya no la quería. Rubén, tenemos que hablar. Sé que todo esto es horrible. No sé cómo llegamos aquí, no sé qué pasó, pero, te lo juro, lo siento muchísimo, dijo, casi sin aliento. No la interrumpí. Estaba cansado de escuchar excusas, de escuchar que me dijera cuánto lo sentía. Ya no tenía sentido. Cada palabra que salía de su boca solo me alejaba más de la idea de que podía haber un camino de vuelta. Clara, ¿tú sabes lo que me hiciste?, le pregunté, con una calma que me sorprendió a mí mismo. Porque yo no sé si tú entiendes lo que esto significa. No solo lo que hiciste con Luis, sino lo que me hiciste a mí. Lo que me hiciste a nuestra relación. Tú me mentiste. Me mentiste durante meses, y lo peor de todo es que, por un momento, pensé que esto iba a seguir siendo lo que era. Pensé que podíamos seguir, que íbamos a salir de esta. Pero la verdad, Clara, es que ya no sé si quiero seguir aquí. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y aunque sentí una pequeña punzada de compasión por ella, la rabia volvió rápidamente. ¿Cómo podía seguir viendo a la mujer que amaba, a la mujer con la que había compartido tantos momentos, ahora transformada en alguien completamente distinta? No sé cómo llegamos a esto. No lo entiendo, dijo entre sollozos, acercándose lentamente. Rubén, por favor, dame una oportunidad para demostrarte que lo lamento. No sabía lo que estaba haciendo. Estaba perdida, confundida. La escuché, pero no la creí. Ya no podía creer nada de lo que salía de su boca. Había tenido demasiados días de mentiras, demasiados momentos en los que me hizo pensar que todo estaba bien, que todo iba a seguir siendo igual. Todo eso se había desmoronado. No necesitaba más explicaciones. No quería que me siguiera diciendo que lo sentía. No me sigas mintiendo, Clara, le dije. Ya no confío en ti. Y no sé si alguna vez voy a volver a confiar.
no es solo por lo de Luis. Es todo. Es el hecho de que me mentiste, que me miraste a los ojos tantas veces y me hiciste pensar que todo estaba bien, que todo iba a seguir igual. Y ahora me dices que lo sientes, ¿sabes lo que siento yo? Siento que he perdido algo que nunca voy a recuperar. Clara se quedó en silencio, sin saber qué decir. La veía ahí, de pie frente a mí, con los ojos llenos de lágrimas, pero ya no me importaban. Ya no importaba si estaba arrepentida, si sentía dolor. Mi corazón ya no estaba allí con ella. Mi mente había hecho el trabajo que mi cuerpo no podía hacer. Ya no quería luchar. Ya no quería seguir en una relación que no me daba nada más que dolor y dudas. Ya no quería seguir mirando a la mujer que había sido mi esposa como si fuera la misma persona. Ya no lo era. Rubén, por favor, no me dejes así. Yo, no sé qué hacer para hacer que esto cambie. Te juro que no sé qué me pasó, pero lo que más quiero es que estemos bien, que volvamos a ser los de antes, me dijo, acercándose un poco más, como si creyera que el simple hecho de acercarse iba a cambiar algo. Lo siento tanto. Me levanté de la cama. La miré por última vez, pero esta vez ya no vi a la mujer que amaba. Vi a una extraña, una desconocida, alguien que había roto mi confianza de una manera que no podía perdonar. Clara, ya no sé qué hacer. Ya no sé si puedo seguir aquí. Y ya no quiero hacer como si todo esto se pudiera arreglar. Porque no se puede. Lo que hiciste no tiene arreglo. No ahora. Ella intentó hablar, pero me di la vuelta y salí del cuarto. No quería escuchar más. No quería seguir en esa casa, en esa vida, ni siquiera un minuto más. Salí sin saber si quería volver, sin saber qué iba a hacer con mi futuro. Solo sabía que no podía seguir viviendo en la mentira. Que no podía seguir con ella. Y si eso significaba que tenía que seguir mi camino solo, entonces lo haría. Pasaron varios días, y la casa, que antes estaba llena de pequeñas rutinas y conversaciones cotidianas, se volvió un lugar vacío, casi extraño. Clara seguía en la misma habitación, pero ya no era la misma. Había algo en su forma de caminar, en sus gestos, que indicaba que no solo estaba pidiendo perdón, sino que también estaba esperando una respuesta que yo no tenía. A pesar de que sus intentos de acercamiento eran cada vez más desesperados, algo dentro de mí me decía que ya era demasiado tarde para volver atrás. Ya no me importaba el qué o el cómo, ni si ella realmente se arrepentía o no. Lo que había cambiado irreversiblemente era la confianza. Y la confianza, cuando se quiebra, no se reconstruye de un día para otro, ni siquiera en años. La situación no mejoraba, pero Clara insistía en hablar, en buscar alguna manera de reconstruir lo que habíamos tenido, como si de alguna forma los pedazos rotos de nuestro matrimonio pudieran volver a encajar de la misma manera que antes. Yo no quería hacerle daño, no era esa mi intención, pero no podía seguir viviendo en una mentira. Los días pasaban y, a medida que avanzaban, me sentía más ajeno a todo lo que ocurría en esa casa. La misma casa que había compartido con ella durante tanto tiempo se había convertido en una prisión, una cárcel invisible que no me permitía respirar. Era un miércoles, como cualquier otro, cuando Clara me insistió en que fuéramos a cenar a su restaurante favorito. Me había pedido salir, hablar, ponernos al día, me dijo. Era una oferta que no podía rechazar, pero también sabía que era solo una de esas tácticas que utilizaba para intentar que volviera a darle una oportunidad. Pero en mi mente ya no había lugar para más conversaciones vacías. Ya había dicho todo lo que tenía que decir. Yo sabía lo que tenía que hacer, pero el problema era que, aunque lo sabía, no quería hacerlo. Porque había algo en mí que aún la quería. A pesar de todo, a pesar de la traición, de la mentira, de todo lo que había hecho, aún había algo en mi corazón que me decía que no podía simplemente dejarla ir. Pero al mismo tiempo, el dolor me aplastaba.
como un peso invisible que me hundía más y más cada vez que pensaba en lo que había ocurrido. Y así, la idea de tomar una decisión se volvió cada vez más urgente. Clara me miró con esos ojos llenos de esperanza mientras caminábamos hacia el restaurante, pero yo ya no veía a la mujer que una vez amé. Vi a alguien más, a alguien que había cambiado en el momento en que rompió esa confianza. En el camino, no intercambiamos muchas palabras. Yo estaba concentrado en mis pensamientos, y ella en su intento por arreglar las cosas. La incomodidad entre nosotros era palpable. Al llegar al restaurante, Clara se mostró más cálida de lo habitual. Me sonrió de una manera que intentaba ser tranquila, pero no lo era. Estaba intentando que todo fuera como antes, pero el problema era que lo que habíamos tenido ya no existía. Estaba sentado frente a ella, viendo cómo comenzaba a hablar sobre el trabajo, sobre lo que había hecho en estos días, pero no la escuchaba. No podía. Mi mente seguía dándole vueltas a lo que me había hecho, a cómo había destruido algo que pensaba que era irrompible. Cada palabra que salía de su boca me parecía distante, irrelevante. Rubén, ¿por qué no me hablas?, me dijo de repente, cortando el silencio que había entre nosotros. Sé que estás pensando en todo esto, y entiendo que no es fácil, pero quiero que sepas que estoy dispuesta a cambiar. A luchar por nosotros, por lo que teníamos. No podía seguir escuchando esas palabras. ¿De verdad pensaba que sus promesas podían arreglar lo que había hecho? ¿Que su arrepentimiento podría borrarlo todo? ¿Todo lo que habíamos sido? No. No iba a ser tan fácil. La traición no se borra con promesas. ¿Luchar por nosotros? ¿De verdad crees que puedo seguir aquí, haciendo como si todo lo que has hecho no tuviera consecuencias? La miré directamente, y me sorprendí a mí mismo al ver cómo las palabras salían con tanta claridad, con tanta firmeza. Clara, ¿tú sabes lo que me has hecho? No me hables de luchar. ¿Qué luchamos, exactamente? ¿Lo que era nuestro? Eso ya no existe. Todo lo que quedaba entre nosotros se fue con tu mentira. Las lágrimas empezaron a caer de sus ojos, y aunque me sentía culpable por verla sufrir, algo dentro de mí me decía que merecía verlo. No por venganza, sino porque tenía que entender lo que había destruido. Lo sé, Rubén, susurró, con la voz quebrada. Lo sé. Sé que lo que hice fue horrible. Pero te juro que nunca quise hacerte daño. Te amaba. Y aún te amo, pero no sé cómo he llegado aquí. Le di la espalda un momento, miré hacia la ventana del restaurante, pero no vi nada. No vi el tráfico ni las luces de la ciudad. Solo vi el vacío que había dejado en mi corazón. Estaba cansado de todo. Cansado de escucharla, cansado de esperar que las cosas volvieran a ser como antes. No quería seguir sufriendo, no quería seguir con esta incertidumbre. Clara, ya basta. Ya no quiero seguir con esto, le dije, de una vez. No quiero seguir con una relación que se basa en mentiras. No quiero seguir engañándome, creyendo que podemos solucionar algo que ya está roto. Ella se quedó en silencio, sin saber qué hacer o qué decir. Finalmente, sus palabras salieron suavemente, como si hubiera aceptado la derrota, como si ya lo supiera, pero no quisiera aceptarlo. Entonces, ¿esto es el final? ¿Es esto lo que quieres? ¿Terminar con todo? Sí, respondí, con firmeza. Esto es lo que quiero. Ya no hay vuelta atrás, Clara. El peso en mi pecho no desapareció, pero al menos sentí que algo se liberaba. No sabía qué haría después. No sabía cómo seguiría mi vida después de todo esto, pero lo único que sabía era que no podía seguir ahí, en esa mentira. Ya no. El dolor de lo que había sucedido se iría con el tiempo, pero en ese momento, me sentía más libre que nunca.